Bienvenido a la segunda porción del paso 25, rechazo, vergüenza y temor. ¿Se ha dado cuenta de que al principio de los tiempos el hombre no tenía idea de cómo se sentía el rechazo? Adán y Eva eran completamente amados y aceptados en su relación con Dios. Sí, y estaban completamente desnudos, hablando pacíficamente con su Creador, sin intimidarse por nada. Sintieron la aceptación completa de sus cuerpos y estaban en paz con su género. Se sentían confiados con su autoridad y posición como administradores de la tierra. La conversación de Eva con una serpiente indica que también se sintieron cómodos con la naturaleza y la creación, pero luego ocurrió un cambio drástico. El hombre llegó a un acuerdo con el enemigo y decidió dudar de Dios, y el rechazo, la vergüenza y el miedo, entre otras cosas, entraron en escena. Piensa en cómo José fue rechazado por sus 11 hermanos, arrojado a un pozo y luego vendido como esclavo. Luego fue acusado falsamente y encerrado en una celda oscura durante años. Sin embargo, su esperanza estaba en Dios. Pero un día Dios trabajó en el corazón de Faraón para convertirlo en el segundo al mando de Faraón en Egipto, en todo Egipto. Pero aún así José fue rechazado, incluso por sus sirvientes egipcios que no comían en la misma mesa con él porque era hebreo. En Génesis 43:32 dice que los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que servían a José se sentaron en su propia mesa porque los egipcios despreciaron a los hebreos y se niegan a comer con ellos. Wow, no importó que hubiera salvado a toda la nación, José, ¿verdad? Que se había casado con la hija de un sacerdote de Egipto, o que llamara a su primogénito, olvidé mis raíces. Si José todavía era inaceptable para aquellos que le servían, ¿se imagina cómo el resto de Egipto lo trató a él y a los hebreos que vinieron a vivir a Egipto después? Sí, porque sus 11 hermanos venían a vivir allí y crecieron la familia hasta llegar a ser una nación viviendo allí en Egipto. Y muchos años de este tipo de rechazo por parte de los egipcios. Después de eso, los hebreos se sentían menos, inadecuados e indignos. Y a pesar de que Dios los había traído a la tierra y les había provisto ahí después de años de rechazo por los egipcios, otro faraón pudo engañarlos y persuadirlos a la esclavitud. Porque ahora, tal como Adán y Eva comenzaron a dudar del plan de Dios y a creer que eran mucho menos valiosos, dignos y adecuados de lo que realmente eran. Años de condicionamiento de la cultura, la sociedad y las generaciones pueden llevarnos a creer que no somos valiosos. Nosotros también heredamos de las generaciones miles de años de pecado, rebelión y rechazo como una cascada sobre nosotros, derramando vergüenza, miedo y una sensación general de no ser aceptable o adecuado. Un profundo sentimiento de rechazo puede llegar a nosotros a través de nuestras líneas generacionales, por medio de religión, experiencias laborales, escolares y dinámicas familiares. Aquellos que tienen problemas de rechazo a menudo traen eso a cada situación social y relaciones. Una persona que ha experimentado rechazo en el pasado puede recibir y sentir el rechazo de otros en el presente, incluso si en realidad los otros no lo rechazaron. Y aquellos que se sienten rechazados pueden rechazar a otros fácilmente y o primero
para no darles la oportunidad de rechazarlos. Te pego yo primero para que antes que tú me pegues. A menudo el rechazo puede generar sentimientos de miedo, de vergüenza y abandono. La vergüenza es un ataque contra nuestra identidad. Y la vergüenza no es lo mismo que la culpa. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy malo. La vergüenza tiene una voz que constantemente envía el mensaje que usted es malo, inadecuado y no suficientemente bueno. Todos quieren ser alabados y abrazados, pero tememos ser juzgados y rechazados. Un artículo en el New York Times llamó a esta cultura de hoy la cultura de la vergüenza. El artículo decía que esta cultura determina nuestra aceptación, escuche bien, por la opinión de los demás y la cultura más que por la conciencia moral. Wow. Es verdad, la gente de la cultura nos dicen que no somos lo suficientemente delgados, inteligentes, guapos, conectados o lo suficientemente ricos. Y cada vez que miramos las redes sociales o vamos de compras, recibimos recordatorios y motivadores constantes para hacer comparaciones. Ya ni siquiera se trata de lo correcto o lo incorrecto. Se trata de me veo bien, soy aceptado, lo cual nos hace sentir rechazo cada vez que nos quedamos cortos de este estándar de aceptación actual establecido por la cultura o por quienes nos rodean. ¿Y cómo puede una persona sentirse constantemente segura si los estándares de aceptación se basan en las cambiantes creencias culturales actuales, sin estándares permanentes que dependen de las opiniones y los juicios de la multitud? Incluso pequeñas diferencias de opinión se convierten en amenazas para nuestra identidad y sentimos que nos están rechazando a nosotros en lugar de rechazar nuestra opinión sobre un asunto. Después de la caída, el hombre sintió vergüenza por primera vez. Fíjese bien, en Génesis 1, el hombre estaba motivado por la voz de Dios solamente y la dirección de Dios, y no tenía impedimentos en su comunión con Dios. Y hasta este momento nadie había sentido rechazo. En Génesis 2:25 vemos que el hombre y su esposa estaban desnudos y no sentía pena ni se sentían avergonzados en presencia del uno al otro. O de Dios. Y luego en Génesis 3:1-5 aparece la serpiente, persuadiendo a Eva a cuestionar a Dios y razonar en su mente acerca de lo que Dios realmente dijo. Y ella eligió ponerse de acuerdo con la voz del enemigo y tomó la decisión de comer basándose en ese acuerdo. En Génesis 3:7 dice, cuando tomaron esa decisión, en ese momento, escuche bien, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces pasaron de no sentir vergüenza en Génesis 2 a reconocer su desnudez y sentir vergüenza en el capítulo 3. Y los resultados del rechazo de Adán y Eva fueron que la vergüenza y el miedo entraron a la escena al mundo. Génesis 3:8-10 continúa diciendo, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. En el versículo 10, Adán describe el trío de la vergüenza, el miedo y esconderse. Estaba avergonzada, tenía miedo de estar expuesto y por eso me escondí. Su vergüenza invitaba al miedo y decidieron hacer algo para cubrirse y esconderse.
El miedo se junta con la vergüenza para reforzar la necesidad de escondernos y cubrirnos, causando temor de ser atrapados, expuestos o castigados. La desconexión del hombre con Dios causó que su gloria abandonara su presencia y dejó al descubierto su deficiencia y sentir vergüenza. Fíjese que en Génesis 2:21 dice que Dios hizo túnicas de piel para vestirlos. El sacrificio de animales y su sangre fue derramada como una solución temporal hasta que el sacrificio y la sangre de Jesús pudiera aplicarse para una solución permanente. Amén. Isaías 61:10 dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación. Amén. Me envolvió en un manto de justicia. La sangre de Jesús nos ha comprado vestiduras de salvación. Él ha cubierto nuestra vergüenza con un manto de justicia. Su justicia nos hace aceptable a Dios y es el único remedio para la raíz del problema de nuestro rechazo, vergüenza y miedo. Escuchó bien, es el único remedio, ¿verdad? Al igual que Adán y Eva, antes de la caída, estaban desnudos y sin vergüenza, los cristianos han recibido el manto de justicia por medio de la salvación y ya no tienen que sentir rechazo o vergüenza. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dígalo en voz alta conmigo en este momento. Soy justo ante Dios. Soy justo ante Dios. Completamente amado y aceptado. Completamente amado y aceptado. Dígalo otra vez. Soy justo ante Dios, completamente amado y aceptado. Pero alguien puede decir, ¿cómo puedo decir algo si no lo siento? Pero su justicia no se basa en los sentimientos, ni tampoco en lo que ha hecho, sino la palabra y la promesa de Dios es lo que nos hace justos y aceptados. Amén. Algunas veces el rechazo se expresa verbalmente y otras veces recibimos el mensaje de rechazo a través de las acciones y actitudes de los demás. Sí, a veces nadie tiene que decir ni hacer nada. Las mentiras que hemos creído acerca de nosotros mismos provocan la vergüenza, miedo, duda, insuficiencia, lo que nos hace tratar de escondernos o protegernos. Al igual que Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera para esconderse de su vergüenza, cuando nos sentimos rechazados o inadecuados, dejamos que el enemigo nos entregue una gran capa de vergüenza para cubrirnos en un intento de escondernos. Sí, luego nos ofrece una larga bufanda de miedo y nos ayuda a envolverlo fuertemente alrededor de nuestro cuello. Casi estrangulándonos de miedo, para que nos mantengamos ocultos y atados por el miedo y la vergüenza. La vergüenza tiene una voz. En Génesis 3:11, Dios dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te lo dijo? Y Dios le dice a usted, ¿quién te dijo que eres estúpido, tonto, feo o no suficiente? ¿De qué manera el rechazo, la vergüenza y el temor le han llevado a esconderse? El rechazo y la vergüenza son motivadores internos que pueden llevarnos a escondernos. El enemigo quiere avergonzarnos para que nos ocultemos porque somos la imagen de Dios en la tierra. Cuando creemos el mensaje de vergüenza que el enemigo nos dice, tendemos a esconder nuestro verdadero ser y vivir una vida mucho menor de la que Dios nos ha llamado a vivir. En la parábola de los talentos, en capítulo 25 de Mateo, describe a un hombre al que se le dio un talento diciendo, tenía miedo y fui y escondí tu talento en el suelo. Y en el versículo 30
dice que las consecuencias de su elección de esconder su talento fueron que vivió en tormento desde este momento en adelante. El miedo hará que ocultemos nuestros dones y talentos y ocultemos la imagen misma de Dios en nosotros, de un mundo que necesita desesperadamente que reflejemos su imagen, su amor y vida. La vergüenza y el miedo fueron quitados de cada persona por Jesús en la cruz. Es una gran verdad. Sí, pero si no tenemos una revelación de esa verdad y ni creemos por fe que la justicia de Jesús ha cubierto nuestra vergüenza, seguiremos caminando con una pesada capa de vergüenza, permitiendo al enemigo envolver una bufanda de miedo alrededor de nuestro cuello. También podemos responder al miedo escondiéndonos, alejándonos o simplemente apagando nuestro verdadero ser. En vez de usar hojas, podemos crear una identidad falsa o una máscara que nos permite esconder para que otros no realmente vean quiénes somos. También podemos responder al miedo controlando o manipulando. Pero fíjese bien, si yo controlo a otros y todas las circunstancias que me rodean, entonces usted solo podrá ver lo que le permito ver. Es otra manera de esconder. Pero a pesar que nacemos en un mundo caído, de vez en cuando vemos un destello de lo que es ser totalmente aceptado, desnudo y sin vergüenza. Podemos ver eso en los bebés cuando su espíritu está funcionando completamente, pero su alma aún no ha sido programada con experiencias de la vida y mentiras del enemigo. Sí, los bebés no temen estar desnudos o expresarse en público. Usualmente no los ve cubriéndose o escondiéndose. Un sentimiento de aceptación se puede ver en estos niños pequeños antes de que tengan experiencias de rechazo o vergüenza en la vida. Nuestra nieta Destiny le encanta bailar. Ella baila incluso sin música, pero se nota que al verla se está moviendo con la música en su espíritu y hace un tada para su gran final. Y mi oración es que para mi nieta Destiny, que ninguna experiencia en la vida le haga dejar de escuchar y bailar esa música en su espíritu. Y que los ruidosos mensajes de rechazo, vergüenza y miedo que llegarán a ella Van a venir, como a todas las personas. No ahogan la hermosa y única canción de su vida que Dios le dio para expresar su imagen. Y si un día se cae o es avergonzada, que puede volver a levantarse gozosa, aunque vulnerable, con confianza en Dios y en quien Él la creó y redimió, y así continuar bailando sin vergüenza. El rechazo y la vergüenza son toxinas en nuestra vida de las que nunca nos alejaremos y que experimentaremos en diferentes momentos y en diferentes grados. Algunos de nosotros hemos sido rechazados y avergonzados de manera devastadora. Recuerde, usted no es responsable de lo que le sucedió, pero sí es responsable de lo que hace con el dolor. Sí, el rechazo es una parte inevitable de la experiencia humana. ¿Cómo lo manejamos? Realmente no se trata tanto de la cantidad de rechazo que experimentamos, como de lo que elegimos hacer con el rechazo que sentimos. ¿Qué tan rápido podemos recuperarnos de una experiencia de rechazo? Algunos de nosotros hemos contemplado y ensayado el rechazo durante años, creando una enorme vía neurológica en el cerebro que nos facilita viajar al destino del rechazo al menor impulso. El rechazo se puede tratar de una manera que ya no defina quiénes somos o nos afecta profundamente. Esto sucede a través de lo opuesto al rechazo, que es la aceptación. El único remedio para el rechazo es la aceptación. No solamente la idea de aceptación, sino una experiencia real
de ser completamente aceptado. El plan de Dios no fue nunca que usted sintiera o experimentara vergüenza. La vergüenza lo hace buscar la identidad que usted ya tiene fuera de Dios. Jesús ha provisto el remedio para el rechazo, la vergüenza y el miedo. Romanos 4 dice que Abraham le creyó a Dios y que lo consideró como justicia. Nuestra parte es creer por fe que al recibir a Jesús, su justicia cubre toda nuestra falta, haciéndonos completamente aceptados por el Padre. Y eso es el remedio para el rechazo y vergüenza. Amén. Tómese un tiempo para procesar las siguientes preguntas con su papá Dios. ¿Cuáles son los mensajes de rechazo y vergüenza que le han hablado a través de alguien o alguna circunstancia dolorosa y vergonzosa? ¿Quién o qué situación ha usado el enemigo para hacerle sentir rechazo, vergüenza y miedo y esconder la imagen de Dios en usted del mundo? Pídale a Dios que le revele las formas en que puede haber escogido ser, actuar o esconderse para recibir aceptación o evitar el rechazo. Asegúrese de leer el PDF y únase a nosotros en la siguiente porción a medida que aprendemos más sobre el rechazo, la vergüenza y el miedo.